buenas noches. Mi nombre es Gisela Bonite Silva y actúo en calidad de jueza del Juzgado Penal del Circuito con función de conocimiento. Siendo las 10 de la noche del día 18 de julio de 2026, se instala la presente audiencia del juicio oral dentro del proceso penal seguido contra Carlos Eduardo Cárdenas Montoya, acusado por el delito de homicidio agravado, y contra Laura Milena Moreno Ramírez, acusada por el delito de favorecimiento. Verificada la presencia de las partes y no existiendo causal de que impida el desarrollo de esta diligencia, se declara válidamente instalada la audiencia. Tiene el uso de la palabra el representante de la Fiscalía para que pueda proceder con su acreditación. Muy buenas noches, señora jueza, y a los concurrentes del presente juicio. Por el Ministerio Público, quien le habla es Luis Pisfil Delgado, fiscal provincial de la Primera Fiscalía Penal Corporativa, con domicilio procesal en la calle El Jirón número 344, con casilla electrónica 39224. Bien, tiene el uso de la palabra la defensa técnica para su acreditación. Sí. Con la venia de su despacho, señora jueza, procedo a acreditar mi personalidad. Mi nombre es Fiorella Carelli López Sandoval, con CAL número 12345, domicilio procesal en calle Santa María, 410 Chiclayo, con correo electrónico lopezsandoval1903@gmail.com y número celular 916-711834. Comparezco en mi calidad de abogada defensora de los señores Carlos Eduardo Cárdenas Montoya y Laura Milena Moreno Ramírez, acusados por el presunto de delito de homicidio agravado y coautoría. Se deja constancia de la acreditación de los sujetos procesales. Se concede el uso de la palabra al representante de la Fiscalía para que pueda presentar su alegato de apertura. La venia de su despacho, señora jueza. Durante el desarrollo de este presente juicio, Fiscalía demostrará, más allá de toda duda razonable, la muerte de Luis Andrés Colmenares Escobar no fue una consecuencia de un simple accidente, sino de un actuar violento por terceras personas. La prueba demostrará que durante la noche del 30 de octubre y la madrugada del 31 de octubre del año 2010, Luis Andrés Colmenares sostuvo una discusión con el acusado Carlos Eduardo Cárdenas dentro de la discoteca Penthouse. Posteriormente, cuando la víctima abandonó el establecimiento y llegó a inmediaciones del Parque El Virrey, fue interceptado, reducido y agredido violentamente. Escuchamos a los testigos presentes que observaron cómo varias personas golpeaban a la víctima, mientras una de ellas llamaron expresamente por el nombre Carlos, el presente acusado. Estos testigos también declararán que el cuerpo fue arrastrado hasta la entrada del canal con el propósito de simular una caída accidental. Asimismo, los peritos explicarán que las lesiones encontradas en la víctima, la geolocalización de los teléfonos móviles y los hallazgos médicos legales son compatibles con una agresión previa y no con una simple caída como pretende dar la parte demandada. Finalmente, se decretará que Laura Milena Moreno suministró una versión de los hechos incompatibles con el resto del material probatorio, contribuyendo a desviar la investigación y favoreciendo al autor del homicidio. Por estas razones, al culminar el juicio, solicitaremos que se emita sentencia condenatoria contra Carlos Eduardo Cárdenas como autor del delito de homicidio agravado y contra Laura Milena Moreno con el delito de favorecimiento. Eso es todo, señor juez. Gracias, Fiscalía. Tiene el uso de la palabra la defensa técnica para su alegato de apertura. Con la venia de su despacho, señora jueza, comparezco en mi representación de los acusados, quienes llegan a este juicio amparados por el principio de presunción de inocencia. En consecuencia, corresponde exclusivamente a la Fiscalía demostrar, más allá de toda duda razonable, la responsabilidad penal que se les atribuye a mis defendidos. Además, durante este juicio escucharemos una serie de testimonios, pericias e informes. Sin embargo, se demostrará que ninguno de esos elementos prueba que mis patrocinados hayan sido partícipes de la muerte del señor Andrés Colmenares. La Fiscalía presenta testigos que no presenciaron de forma nítida los hechos o que incluso declararon tales hechos mucho tiempo después de ocurridos,
cuando el caso ya había adquirido una amplia difusión pública. También se presentarán peritos que explican hallazgos técnicos. Sin embargo, eh, estos mismos expertos reconocerán que sus informes no identifican de manera exacta a autores que hayan establecido estas lesiones, ni quienes causaron la muerte de la víctima. Asimismo, se evidenciará que las pruebas de geolocalización únicamente permiten ubicar de manera aproximada unos equipos teléfonos, más no demostrar quién portaba, ni mucho menos acreditar la comisión del delito que se les imputa. Respecto a la señora Laura Moreno, la prueba demostrará que ella actuó intentando auxiliar al señor Luis Andrés Colmenares y además que en el transcurso de la búsqueda o el inicio de la investigación colaboró con las autoridades pertinentes. Además, cabe señalar que la Fiscalía señala entre sus declaraciones algunas que no constituyen prueba de culpabilidad, sino variaciones naturales derivadas de una situación traumática vivida en horas de la madrugada. Su señoría, además, el proceso no, cabe recalcar que el proceso no se puede sustentar en conjeturas, sospechas o meras interpretaciones. Aquí la responsabilidad penal exige pruebas contundentes, objetivas y concluyentes, siendo así que esta defensa demostrará que estas pruebas no existen y que la acusación presentada por la Fiscalía no supera el estándar de certeza que la ley exige. Al final de este juicio, solicitaremos que se dicte sentencia absolutoria a favor de los señores Carlos Eduardo Cárdenas Montoya y Laura Milena Moreno Ramírez, ya que se demostrará que la Fiscalía no habrá desvirtuado la presunción de inocencia que los ampara. Por mi parte es todo, señoría. Gracias. Gracias. Bien, habiendo culminado, solicito el ingreso a la primer testigo, la señorita Jessie Quintero. Señorita Quintero, indique al despacho su nombre completo y ocupación, por favor. Muy buenas noches con todos, mi nombre es Jessie Quintero, soy estudiante universitario. Bien, antes de prestar su declaración, este juzgado procederá a tomarle el juramento de ley. Levante la mano derecha, por favor. ¿Jura decir la verdad y nada más que la verdad a las preguntas planteadas por las partes en el presente caso? Sí, juro. Se deja constancia del juramento prestado por el perito, por el testigo. Se concede el uso de la palabra al representante del Ministerio Público para que pueda interrogar a este testigo. Gracias, señora jueza. Bien, señorita Jessie, ¿conocía usted al señor Luis Andrés Colmenares? Sí, éramos compañeras de universidad. Bien, la segunda pregunta es, ¿dónde estuvo durante la noche del 30 de octubre del año 2010? Asistí junto a Luis Andrés y Laura Moreno a una reunión. Posteriormente nos dirigimos a la discoteca Penthouse. Bien, señorita, ¿y en qué momento de la noche usted abandonó la discoteca? En horas de madrugada. ¿Y qué ocurrió después que usted saliera? Bueno, Luis Andrés comenzó a correr inesperadamente y Laura salió detrás de él. Yo corrí unos segundos después para alcanzar. Es decir, ¿usted logró observar qué sucedía realmente con Luis Andrés? No, directamente. Cuando llegué al canal, Laura me dijo que Luis había caído. Señorita Jessie, ¿usted vio la caída? No, ¿Qué hicieron ustedes después de eso? pedimos ayuda. Buscamos a Luis Andrés juntos con los bomberos y policías y otras personas que llegaron al lugar. ¿Fue encontrado esa misma madrugada? No, ¿Volvió usted al lugar posteriormente? sí, al día siguiente.
Lo buscamos juntos a familiares y amigos. Y al día siguiente que llegó usted, ¿encontró el cuerpo? No, ¿Participó usted en alguna agresión contra Luis Andrés? no, nunca participé en ninguna agresión. Señorita Jessie, ¿usted ocultó información deliberadamente a las autoridades? No, ¿Todo lo declarado hoy corresponde a lo que usted recuerda esa madrugada? sí, No tengo más preguntas, señora jueza. Bien, ahora doy paso a la defensa técnica para que pueda contrainterrogar al testigo. Gracias, señoría. Bien, señorita Jessie. Como, bueno, usted nos menciona que no logró visualizar el momento exacto en el que el señor Luis cayó al canal. ¿Es así? sí, así es. Ahora, conforme a lo que usted señala, corresponde decir que, por lo tanto, usted no puede afirmar cómo el señor Luis ingresó o cómo cayó al canal. No, no puedo afirmar eso. Cuando usted llegó al lugar de los hechos, la señorita Laura ya se encontraba allí. Sí, así es. Fue la señorita Laura quien le manifestó que la víctima había caído. Sí, Es decir, usted conoció esa información directamente por lo que le mencionó la señorita Laura. así es. Tampoco observó a ninguna persona agrediendo al señor Luis Andrés. No, no sabía nadie. En el transcurso de los hechos, nunca logró visualizar al señor Carlos Cárdenas en el Parque El Virrey. No, Durante la investigación, usted rindió varias declaraciones, aceptando que existen diferencias además, cabe recalcar que entre sus declaraciones existen diferencias entre algunas de estas. ¿Es así? sí, por supuesto. Recordé que la mayoría conforme avanzó la investigación. Entonces, ¿reconoce que su declaración fue cambiando con el pasar del tiempo? Recordé algunos detalles, pero los hechos principales siempre fueron los mismos. Bien. Después de los hechos, ¿usted conversó múltiples ocasiones con la señorita Laura? Sí, así es. ¿También conversó con los familiares de Luis Andrés? No, ¿Acepta que las conversaciones que usted mantuvo con la señorita Laura Moreno pudieron haber influido en en el recuerdo de los hechos de esa noche? no, ¿Usted observó el momento de la muerte? no, ¿Puede afirmar que Carlos Cárdenas haya participado en la agresión contra el víctima? no, no puedo afirmar. Bien, no tengo más preguntas, señoría. Señora jueza, tengo una precisión para la testigo aquí presente, por favor. Se concede la precisión, adelante, Fiscalía. Gracias, señora jueza. Señorita Jessie, el hecho de que usted no haya observado directamente la caída significa que esté inventando lo que declaró respecto de la búsqueda realizada esa madrugada. No, todo lo relacionado con la búsqueda ocurrió exactamente como lo relaté. Es decir, desde el primer momento usted colaboró con las autoridades. Sí, así es.
¿Su declaración tiene como único propósito contar lo que personalmente vivió? Sí, No más preguntas, su señoría, gracias. Señora jueza, la Fiscalía solicita el ingreso del testigo José Wilmer Ayola. Se concede el ingreso del testigo José Wilmer Ayola. Señora Ayola, por favor, indique su nombre completo y su ocupación. mi nombre es José Luis Layola, me dedico al comercio informal, vendo dulces, cigarros en los alrededores del parque en Virrey. Antes de prestar su declaración, este juzgado procederá a tomarle el juramento de ley. Levante su mano derecha, por favor. Jura decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad de las preguntas planteadas por las partes en el presente caso. Juro, Se deja constancia del juramento prestado por el testigo. Tiene el uso de la palabra el representante del Ministerio Público para el interrogatorio directo. Gracias, su señoría. Bien, señor Ayola, ¿dónde se encontraba durante la madrugada del 31 de octubre del año 2010? me encontraba trabajando, como normalmente lo hago, cerca de las 3 y 4 de la mañana. Me senté en una banca ubicada cerca del caño, por el lado del puente peatonal, para organizar la mercancía y contar el dinero de las ventas. Bien, señor Ayola, mientras permanecía en ese lugar, ¿usted observó alguna situación fuera de lo común? Sí, vi una camioneta llegar oscura, la cual se estacionó cerca del parque. En este vehículo salieron 3 jóvenes. Bien, señor Ayola, siguiendo su relato, ¿qué ocurrió después? 2 de ellos bajaron a otro muchacho, lo llevaban sujetado por el cuello y los brazos. Tenía un disfraz de Halloween y prácticamente lo llevaban arrastrando porque casi no podía caminar. Bien, ¿usted pudo observar si esa persona fue agredida? Sí, lo tiraron al suelo. Uno de los jóvenes comenzó a darle patadas en las costillas mientras lo insultaba. Luego el otro sacó una botella de aguardiente y lo golpeó fuertemente en la frente. Después de ese golpe, el muchacho no dejó de moverse. Bien, señor Wilmer. Además de estos jóvenes, ¿habían otras personas más? Sí, había 2 hombres mayores. No parecían muchachos. Vigilaban hacia todos los lados y uno hablaba por una radio. Bien, ¿qué hicieron esas personas después de la agresión? Cuando todo terminó, eh, los 2 hombres tomaron el cuerpo, uno de los hombros y el otro de los pies, lo arrastraron hasta la entrada del túnel. Allí lo empujaron hacia el interior del canal. Luego todos subieron nuevamente a la camioneta y se fueron rápidamente. Bien, señor Ayola. ¿Por qué usted no informó inmediatamente a las autoridades de este hecho realizado? Porque sentí mucho miedo. Soy un vendedor ambulante y pensé que esas personas podían hacerme daño. Se hablaba. Bueno, después cuando escuché que el joven había muerto por una caída, decidí tomar todo, contar todo lo que había visto. ¿Tiene usted algún interés en perjudicar a los acusados? Ninguno. Estoy diciendo solamente la verdad. No tengo más preguntas, señora jueza. Bien, habiendo realizado las preguntas correspondientes por la Fiscalía, concede el uso de la palabra a la defensa técnica para que ésta pueda contrainterrogar al testigo. Gracias, su señoría. Bien. Señora Yola, los hechos ocurrieron aproximadamente a horas de la madrugada, donde la iluminación en el parque a esa hora era limitada. ¿Estoy en lo correcto? Correcto. Bien. ¿Usted observó todo a una distancia prudente? Sí, así es. ¿En ningún momento consideró acercarse a las personas que afirma haber visto? No, no lo consideré en ningún momento. Entonces, no pude identificar plenamente el rostro de quienes supuestamente golpearon al joven. No, pero había Tam- ocurrido. No reconocí a las personas.
Tampoco conocía personalmente al señor Carlos Cárdenas, ¿correcto? No, no lo conocía. Usted no llamó a la policía ni pidió ayuda en el momento de los hechos. No, Esperó aproximadamente mm, un año para declarar, siendo así que durante un año usted conoció toda la información difundida por televisión sobre el caso. Incluso se conoce que habló con los padres de la víctima antes de rendir su declaración, ¿correcto? sí, porque quería contarles lo que había visto. Acepte entonces que su recuerdo puede haberse influenciado por todo lo que escuchó durante ese año. No, lo que declaré corresponde únicamente a lo que vi esa madrugada. Bien, no tengo más preguntas, señora jueza. Gracias. Señora jueza, si me permite, por favor, interrogar por última vez al señor Ayola, por favor. Sí, se le concede el uso de la palabra. Bien, señor Ayola, una última pregunta, por favor. ¿El hecho de haber esperado para declarar cambia o cambió que usted observó esa noche? No, no, señor fiscal. Lo recuerdo pues porque fue un hecho muy impactante que nunca olvidaré. Bien, muchas gracias, señor. No hay más preguntas, señoría, por parte de Fiscalía. Bien, ahora se convoca al señor Jairo Manuel Ángulo Villalobos, ingeniero de telecomunicaciones, quien declarará respecto al análisis técnico de los registros de telefonía celular dentro de esta investigación, ofrecido oportunamente como órgano de prueba en esta audiencia. Sírvase a hacer ingresar al perito. Eh, por favor, señor perito, sírvase a indicar al tribunal sus nombres y apellidos completos, su profesión, cargo que desempeña y a la institución que pertenece. Bien, señora jueza. Mi nombre es Jairo Manuel Angulo Villalobos. Soy ingeniero de telecomunicaciones. Actualmente me desempeño como técnico de los registros de telefonía. Bien, antes de prestar su declaración, este juzgado procederá a tomar el juramento de ley. Levante la mano derecha. Jura decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad respecto al análisis técnico de los registros de telefonía celular dentro de esta investigación. Sí, lo juro. Se deja constancia del juramento prestado por el perito. Tiene el uso de la palabra ahora el representante del Ministerio Público para que pueda interrogarlo. Gracias, señoría. Bien, por favor indique al despacho su nombre completo, profesión y el cargo que desempeñaba al momento de realizar esta pericia, por favor, señor Jairo. Sí, mi nombre es Jairo Manuel Angulo Villalobos. Como ya mencioné anteriormente, soy ingeniero de telecomunicaciones y perito. Adscrito al cuerpo técnico de investigación, fui designado para realizar el análisis técnico de los registros de telefonía celular dentro de esa investigación. Bien, gracias. ¿En qué consistió específicamente el trabajo que usted realizó? Mi trabajo profesionalmente consiste en analizar los registros de llamadas, mensajes y conexiones de los teléfonos celulares vinculados a las personas investigadas, utilizando la información proporcionada por las empresas operadoras de telefonía móvil. Gracias. ¿Con qué finalidad se realiza este tipo de análisis? Nos permite establecer la ubicación aproximada de un equipo telefónico mediante las antenas de telefonía a las cuales se conectó en un momento determinado. Bien, entonces usted realizó dicho análisis respecto de los teléfonos vinculados con Luis Andrés Colmenares, Laura Moreno y Carlos Cárdenas. Sí, así es. ¿A qué conclusión llegó? Los registros muestran que durante la franja del horario correspondiente a los hechos, los equipos celulares registraron conexiones dentro del mismo sector geográfico correspondiente al Parque El Virrey y sus alrededores. Bien, una pregunta. ¿Es posible determinar con precisión exacta
dónde se encontraba cada persona? Exactamente la ubicación de cada persona no. Lo que permite la geolocalización mediante antenas determina un área aproximada de cobertura y no una coordenada exacta. Sin embargo, permite establecer si varios equipos se encontraban dentro de una misma zona durante un mismo periodo. Claro que sí, es uno de los objetivos principales del análisis. Entonces, ¿usted encontró coincidencias temporales entre los equipos analizados? Exactamente, sí. Existieron coincidencias en las que se utilizaron de las mismas celdas telefónicas dentro del intervalo horario correspondiente a los hechos. Bien, señor Perito, su informe fue elaborado conforme a los protocolos técnicos utilizados por el CTI. Claro que sí. Las conclusiones consignadas corresponden exclusivamente al análisis técnico de los registros suministrados por la empresa de telefonía. Así es, sí. Bien, no tengo más preguntas, señora jueza. Está bien, gracias, Fiscalía. Habiendo realizado las preguntas correspondientes por la Fiscalía, concede el uso de la palabra a la defensa técnica para que pueda ahora realizar sus preguntas. Bien, gracias, señoría. Señor Jairo, la geolocalización que usted realizó se basa únicamente en antenas telefónicas en las que un equipo celular se ha conectado, ¿es correcto? Sí, es correcto. Bien. Podemos decir que esas antenas tienen un radio de cobertura, por lo tanto, no indican un lugar exacto donde estaba la persona dueña del equipo celular. Correcto, únicamente es una ubicación aproximada donde estuvieron las personas involucradas en este delito, ¿no? Bien. ¿Es posible que dos personas aparezcan conectadas a una misma antena sin encontrarse juntas físicamente? Claro que sí, sí se puede realizar eso, sí es posible. Bien. Su informe no registra imágenes, videos o conversaciones entre las personas investigadas, ¿correcto? No, Bien. ¿Usted nunca observó personalmente a Carlos Cárdenas ni a Laura Moreno durante la madrugada de los hechos? no, nunca los vi ahí. Entonces, podemos recalcar que su informe únicamente acredita la ubicación aproximada de los teléfonos celulares, Sí, ¿correcto? así es. Solo demuestra en quién tenía físicamente esos teléfonos en el momento de los hechos. Mm. Tampoco se puede demostrar que esas personas hubieran cometido el delito como tal. No, esa conclusión corresponde a la valoración conjunta de todas las pruebas. Bien, su señoría, no tengo más preguntas. Bien, señora jueza, solicito la palabra, por favor, para poder interrogar al perito. Concedido. Bien, señor perito, una precisión. ¿La geolocalización por sí sola identifica al autor de un delito? No, Pero constituye un elemento objetivo que permite ubicar temporal y específicamente los equipos telefónicos analizados. sí, exactamente. Y ese análisis puede ser confrontado con testimonios, videos, pericias y demás elementos de prueba. Exactamente, el propósito de la prueba de geolocalización es complementar y corroborar otros medios probatorios dentro de la investigación. No tengo más preguntas, señora juez. Bien, concluida la actuación de la prueba testimonial, este juzgado dispone a dar inicio al examen del perito ofrecido por el Ministerio Público. Se convoca ahora a la doctora Luz Elena Martínez Pérez, médico forense del Instituto de Medicina Legal, quien declarará respecto del informe de necropsia médico legal
practicado a la víctima Luis Andrés Colmenares Escobar, ofrecido oportunamente como órgano de prueba. Sírvase indicar, por favor, señor perito, al tribunal sus nombres y apellidos completos, también su profesión y el cargo en que se desempeña, y obviamente a la institución a la que pertenece. Mi nombre es la doctora Luz Helena Martínez Pérez, soy médico cirujano especializada en medicina legal y ciencias forenses. Actualmente me desempeño como médico forense del Instituto de Medicina Legal. Bien, antes de su declaración se procederá a tomar el juramento de ley, así que levante la mano derecha, por favor, y responda. Juro decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad respecto al informe de necropsia médico-legal practicado a Luis Andrés Colmenares Escobar. Sí, lo juro. Se deja constancia del juramento presentado por el perito. Tiene el uso de la palabra el representante del Ministerio Público para el interrogatorio. Gracias, señora jueza. Doctora, ¿estuvo usted presente, Andrés Colmenares Escobar, sobre el informe de la necropsia médico-legal? Sí, aquel día fui la encargada, ¿no?, de elaborar todos los informes respecto a los resultados de necropsia. Bien, ¿podría mencionar qué fue lo que usted encontró en el cuerpo de la víctima al momento de realizar la necropsia? Bien, al momento de practicar la necropsia se hallaron diferentes lesiones traumáticas, múltiples en diferentes partes del cuerpo, los cuales mencionaré que fueron en la cabeza, en la parte del tórax, los brazos y las piernas. Bien, usted como profesional determinará que las lesiones encontradas eran especialmente para poder acabar con la vida de la víctima. Sí, por supuesto, porque las lesiones fueron severamente fuertes y debido a las lesiones y por el fuerte golpe que recibió la víctima, fueron determinantes para acabar con la vida del joven Luis Colmenares. ¿Nos podría indicar el resultado de la causa médica de la muerte de la víctima? Después de haber practicado la necropsia, como resultado arrojó que él murió de traumatismo encefálico severo debido a las múltiples lesiones traumáticas. Bien, doctora, usted como profesional, las múltiples lesiones presentadas y a lo que usted observó coinciden con la caída accidental. Lo que se pudo preservar mediante el resultado, se podría considerar la posibilidad que pudo haber una agresión previa a su muerte, ya que usualmente no se observa no se observa, ¿no?, una caída simple. Doctora, ¿usted podría certificar que los aspectos del examen médico practicados sustentan dicha conclusión? Con la cantidad de lesiones encontradas, ya que estas, como lo ya que se ocasionaron en diferentes partes del cuerpo y debido a ello se concluye un trauma que evidencia un mecanismo lesivo y que requiere adaptarse en conjunto a otras pruebas que anteriormente ya están siendo presentadas, ¿no?, durante el proceso. Doctora, ¿usted podría certificar que las lesiones fueron producidas antes del fallecimiento? Claro que sí. Debido a los resultados, se concluye que estos golpes fueron atribuidos a la víctima cuando se encontraba con vida. Bien, doctora, los resultados de la necropsia fueron aplicados respetando los protocolos de la medicina legal. Protocolos científicos y médicos. Bien, no más preguntas, señora jueza. Gracias, señor fiscal. Tiene el uso de la palabra ahora la defensa técnica. Gracias, señora jueza. Bien, doctora, ¿puede concluir usted como profesional quién fue quien propinó las lesiones a la víctima? No, esa función no me corresponde a mí. Con el informe
se podría llegar a concluir eh, el responsable exacto de provocar la muerte de la víctima. No, el informe practicado así de la víctima solo describe qué tipo de lesiones se provocó sobre él y cuál fue la causa de su muerte. Bien. ¿Es verdad que la necropsia practicada a la víctima no define la identidad de los autores de los hechos exactos? ¿Sí? Bien. Para concluir, debido a sus resultados del informe presentado, tendría que ser valorado conjuntamente con las demás pruebas del proceso practicado, ¿correcto? Sí. No más preguntas. Gracias. Bien, el representante del Sí, Ministerio señora Público jueza, tiene algunas quisiera hacer preguntas. unas preguntas. Bien, Adelante. doctora, después de lo preguntado, si había probabilidad de desmentir los hechos, sus conclusiones sobre las lesiones y la causa de muerte se mantienen aún firmes. Sí, y debido a eso, yo he corroborado en el informe, después de haber analizado la necropsia sobre el cuerpo de la víctima. Gracias. Asimismo, ¿la defensa tiene algunas preguntas adicionales? Ninguna. Bien, gracias, doctora. Se da por concluida. La declaración de este perito puede retirarse. Bien, concluida ahora la actuación probatoria, se concede el uso de la palabra al representante del Ministerio Público para que éste pueda formular su alegato final. Posteriormente se le dará también para la defensa técnica. Bien, gracias, señora jueza. Con su venia y su despacho, durante el desarrollo del presente juicio oral, la Fiscalía ha cumplido con la carga procesal de demostrar, mediante pruebas legalmente incorporadas, que la muerte de Luis Andrés Colmenares no puede ser explicada únicamente como un accidente o como una caída realizada en el Parque El Virrey. Los testigos que han sido mencionados en el presente proceso, el señor José Wilmer Ayola y Jesse Quinteros, describieron una agresión previa contra la víctima, señalando que observaron a varias personas golpearlo antes que su cuerpo fuera introducido al canal. Sus relatos, aunque provenientes de personas distintas y sin vínculo entre sí, coinciden en aspectos esenciales: la existencia de una agresión, la participación de varias personas y el abandono del cuerpo en el canal. La doctora médico forense acreditó científicamente la existencia de múltiples lesiones traumáticas, una fractura frontoparietal, lesiones faciales y otros hallazgos plenamente documentados en la necropsia. Además, precisó que la muerte fue registrada como una muerte violenta por determinar, descartando que el informe hubiese concluido una muerte accidental. Por su parte, el perito en geolocalización confirmó la coincidencia espacial y temporal de los equipos telefónicos vinculados a los investigados, corroborando otros elementos probatorios incorporados durante el juicio. Igualmente, la propia declaración de Laura Moreno permitió advertir inconsistencias respecto a las versiones anteriores. Ella misma reconoció no haber observado el momento exacto donde Luis Andrés ingresó al canal y después tampoco afirmó que ocurrió, digamos, perder de vista, ¿no? Señora jueza, la prueba debe valorarse de manera conjunta y no de forma aislada. Los testimonios, las pericias, los informes técnicos y los indicios hacen una misma conclusión. Señora jueza, Luis Andrés Colmenares fue una víctima de una agresión previa a su muerte y la hipótesis de accidente no encaja.
no logra explicar de una manera razonable el conjunto de evidencias que han sido incorporadas en este presente juicio. Por tales razones, la Fiscalía solicita se emita condena contra Carlos Eduardo Cárdenas como autor del delito de homicidio agravado y contra Laura Milena Moreno Ramírez por el delito de favorecimiento al haber acreditado su responsabilidad más allá de toda duda razonable. Muchas gracias, señora jueza. Muchas gracias, Fiscalía. Tiene el uso de la palabra la defensa técnica. Con la venia de su despacho, señora jueza, al concluir este juicio corresponde cuestionarnos si la Fiscalía ha logrado acreditar, más allá de toda duda razonable, la responsabilidad penal de mis patrocinados. La respuesta, conforme a las pruebas actuadas en esta audiencia, es evidentemente negativa. Durante el desarrollo del juicio se ha evidenciado que la acusación se sustenta principalmente de inferencias y meras suposiciones, mas no en pruebas contundentes que acrediten la responsabilidad de los señores Carlos Eduardo Cárdenas Montoya y la señorita Laura Milena Moreno Ramírez. En primer lugar, el señor José Wilmer Ayola reconoció que los hechos ocurrieron aproximadamente a las 3 de la madrugada en escasa iluminación a cierta distancia. Asimismo, admitió que nunca pudo identificar plenamente a las personas que observó. Además, admitió que no conocía previamente al señor Carlos Cárdenas y que esperó aproximadamente un año para rendir su declaración, tiempo durante el cual el caso fue difundido por los medios de comunicación. En consecuencia, su testimonio carece de la fuerza necesaria para sustentar una condena. En segundo lugar, el testigo Jesse Quintero fue clara al reconocer que nunca observó expresamente la caída del señor Luis Andrés Colmenares, así como tampoco vio a Carlos Cárdenas participar de los hechos. Ella misma afirma que no puede señalar quién ocasionó las lesiones ni cómo ocurrieron realmente los acontecimientos de esa noche. Ahora, respecto a la prueba pericial, el ingeniero de telecomunicaciones explicó que la geolocalización únicamente permite establecer la ubicación aproximada de determinados equipos telefónicos, mas no identificar quién los portaba ni acreditar la comisión del delito. Por tanto, dicha prueba solo constituye un elemento de contexto y por sí sola no demuestra responsabilidad penal. Asimismo, la médico forense fue categórica al señalar que su informe describe lesiones y las causas de la muerte, pero no identifica expresamente el autor de estas ni determina quién las produjo. Incluso reconoció que esa valoración corresponde exclusivamente al órgano jurisdiccional mediante el análisis conjunto de todas las pruebas. Señora jueza, el proceso se rige por el principio de presunción de inocencia. La carga de la prueba recae íntegramente en la Fiscalía y esa carga no ha sido satisfecha. No existe prueba directa, científica o testimonial que ubique a mis patrocinados como autores de los hechos imputados. Además, la duda razonable persiste y cuando la duda permanece en el derecho penal se impone una única consecuencia jurídica, que en este caso sería la absolución. Por ello, esta defensa solicita que se dicte sentencia absolutoria a favor de los señores Carlos Eduardo Cárdenas Montoya y Laura Milena Moreno Ramírez, al no haberse desvirtuado la presunción de inocencia que los ampara. Muchas gracias, señora jueza. Bien, habiéndose escuchado los alegatos finales y valorado toda la prueba actuada durante este juicio oral, este despacho procede a emitir su decisión. En nombre de la República y por autoridad de la ley, este despacho procede a emitir sentencia. Una vez valoradas integralmente las pruebas practicadas durante este juicio oral conforme a las reglas
de la sala crítica, este tribunal concluye que la Fiscalía logró demostrar, más allá de toda duda razonable, la ocurrencia de los hechos materia de acusación y la responsabilidad penal de los acusados, con los informes periciales de necropsia, exhumación, geolocalización y demás elementos materiales probatorios, permiten concluir que la muerte de Luis Andrés Colmenares Escobar no obedeció a lo que sería un accidente, sino que fue una agresión violenta previa, seguida del ocultamiento del cuerpo en el canal del Parque El Virrey. El despacho también advierte que las declaraciones de la acusada Laura Milena Moreno Ramírez resultaron incompatibles con el resto del material probatorio, circunstancia que contribuyó a desviar el curso inicial de la investigación y favoreció el ocultamiento de la verdadera dinámica de los hechos. En consecuencia, este tribunal resuelve: primero, declarar penalmente responsable a Carlos Eduardo Cárdenas Montoya como autor del delito de homicidio agravado conforme a la acusación formulada por la Fiscalía General de la Nación. Segundo, declarar penalmente responsable a Laura Milena Moreno Ramírez como autora del delito de favorecimiento previsto en el artículo 446 del Código Penal, conforme a la acusación presentada por la Fiscalía. Tercero, se impone a los condenados las penas previstas para los delitos por los cuales fueron hallados responsables, las cuales serán individualizadas con la audiencia correspondiente. Cuarto, contra esta decisión procede el recurso de apelación dentro del término legal. Notifíquese y cúmplase, no habiendo otro asunto que tratar, se da por concluida la presente audiencia. Se levanta.